Hubo un tiempo en que la humanidad creyó haber alcanzado la eternidad. Un tiempo en que el Imperio Galáctico gobernaba con mano de hierro y burocracia infinita los millones de mundos de la Vía Láctea. Desde su capital, Trantor, el poder irradiaba como si fuera el centro natural del cosmos. Trantor era un planeta que había dejado de serlo. Se había convertido en una enorme ciudad, cúpulas metálicas cubriendo océanos y montañas, corredores infinitos donde se perdían generaciones de funcionarios, archivos que parecían laberintos sin fin. Allí no había cielo, solamente acero. Allí, desde Trantor, se decidían guerras y tratados con el movimiento de un sello imperial. Y sin embargo, bajo la superficie brillante, el imperio estaba corroído. La ciencia se había detenido y la burocracia se había convertido en un fin en sí mismo. Las provincias se separaban en silencio y el imperio era vasto, pero no eterno. Era un gigante que aún caminaba, pero los huesos se le estaban quebrando. Es en este contexto cuando aparece la figura de Hari Seldon, un célebre matemático que inventó una ciencia imposible, la psicohistoria. La psicohistoria no predecía el capricho de un emperador ni la traición de un general, no servía para adivinar la suerte de un individuo, porque los hombres son caóticos, pero sí servía para leer los movimientos de millones de hombres, de civilizaciones enteras. Donde un individuo es impredecible, las masas son inevitables, y es en esas curvas de inevitabilidad donde Seldon vio el futuro. Predijo que el Imperio Galáctico estaba muriendo, y que su colapso sería inevitable. Tras él vendrían 30.000 años de barbarie, guerras, hambre, oscuridad, pero Seldon tenía un plan de reducir esa hora oscura a tan solo 1000 años, si lo ejecutaba con precisión, un plan que comenzaría con la creación de una obra de preservación de conocimiento, la Enciclopedia Galáctica. La historia comienza con un joven matemático llamado Gal Dornick que nos abre los ojos a este instante de la historia. Llega a Trantor deslumbrado por su grandeza y casi sin comprenderlo, se encontró arrestado junto al hombre al que venía a servir, Hari Seldon. Este fue llevado a juicio bajo la acusación de traición al imperio. La acusación, haber predicho su caída, y la defensa de Hari fue que la caída no era un deseo, sino un hecho. En la sala solemne, Seldon expuso sus cálculos con serenidad implacable. La decadencia era irreversible, pero la barbarie puede acortarse. Propuso reunir a un grupo de científicos y técnicos en un planeta remoto, lejos de todas las luchas del centro, para compilar así todo el saber humano en una obra monumental, lo que llamó la Enciclopedia Galáctica. Hari Seldon era un hombre demasiado respetado y célebre. Los jueces no se atrevieron entonces a ejecutarlo, así que lo condenaron al exilio. Él y sus enciclopedistas serían enviados a un mundo olvidado en el borde de la galaxia, Terminus. Allí podrían trabajar en su enciclopedia, lejos de la política imperial. Creyeron haber reducido al matemático a un bibliotecario, pero en realidad habían autorizado el primer movimiento de su gran plan. Terminus era un planeta sin metales, sin industrias y sin ejércitos, un lugar perfecto para que el imperio olvidara allí a sus desterrados. Fue en ese momento y lugar donde nació la fundación. Los enciclopedistas, liderados por Lewis Pirenne, se dedicaron con celo académico a clasificar y archivar. Creían de verdad que la enciclopedia era su misión final. Pero el alcalde de Terminus, Salvor Harding, era un hombre pragmático y sin embargo vio otra cosa. Alrededor de Terminus había 4 reinos, y estos crecían como hienas alrededor de una presa débil. Él pensaba que una enciclopedia no detendría una invasión, y tenía razón, porque pronto llegó la primera prueba. Anacreonte, el más poderoso de los 4 reinos, exigió dominio sobre Terminus. Prepararon flotas, movilizaron ejércitos y, convencidos de que aquel planeta sin recursos caería como fruta madura, fueron a por él. La junta de enciclopedistas quiso negociar, pero Harding vio la oportunidad de transformar la debilidad en poder. Terminus aún dominaba la tecnología nuclear que los reinos ya habían olvidado. Los bárbaros usaban armas pero sin comprender su corazón, y Harding convirtió ese conocimiento de la tecnología nuclear en fe. Los ingenieros de Terminus se volvieron sacerdotes, y los talleres se rebautizaron como templos. Los manuales se recitaron como escrituras, y para los reinos vecinos la tecnología se convirtió en un milagro. La fundación se transformó en el clero de una nueva religión científica. Cuando la flota de Anacreonte se alzó para invadir, Harding no necesitó armas. Desde Terminus simplemente apagó los reactores enemigos utilizando su tecnología. Naves y cañones quedaron inertes y la invasión murió antes de comenzar. Fue entonces cuando en la Cámara del Tiempo apareció el holograma de Hari Seldon, que fue grabado décadas atrás. Reveló lo que Harding ya sabía. La enciclopedia nunca había sido el fin. Era la máscara que cubría el verdadero proyecto, la fundación, el germen de un nuevo imperio. Pasaron los años, y los reinos se inclinaban ante los sacerdotes de Terminus. Sus ciudades, sus ejércitos, sus hospitales dependían de ellos. Era fe, pero a su vez era necesidad. Algunos gobernantes intentaron romper las cadenas, expulsaron sacerdotes, nacionalizaron templos y proclamaron su independencia tecnológica. La fundación solamente tuvo que retirarse, y en un día las luces se apagaron, las máquinas dejaron funcionar y las ciudades se hundieron en el caos. Los reinos comprendieron que su destino estaba atado a Terminus. La fundación dominaba sin ejércitos, controlaba toda la llave de la modernidad.
Y de nuevo, el holograma de Seldon apareció, confirmó que todo marchaba como debía, la dependencia tecnológica era el arma de esta etapa. Sin embargo, la historia avanzaba, y la religión empezaba a ser rechazada en algunos mundos. Fue en ese momento donde surgieron los mercaderes. Los mercaderes no llevaban sotanas, sino contratos. Viajaban con cargamentos de artefactos nucleares compactos, lámparas que nunca se apagaban, tejidos irrompibles, herramientas prodigiosas. Fue en mundos como Ascone donde la tradición prohibía aceptar máquinas extranjeras, donde hombres como Linard Poinets hallaban una grieta. Un gobernante ambicioso, un artefacto irresistible, bastaba simplemente una venta para que el deseo se extendiera como un incendio. Donde la religión no podía entrar, el comercio lo hacía inevitable. En esta época, el mayor de los mercaderes fue Hobart Mallow. Era pragmatismo en estado puro. Mallow entendió que la religión había cumplido su ciclo, ahora el poder residiría en el mercado. Su campo de pruebas fue Corel, un mundo donde el gobernador aceptaba el comercio, pero no la religión. Mallow no insistió, simplemente le vendió, y en pocos años Corel vivía rodeada de toda la tecnología de la fundación. Cuando el gobernador le declaró la guerra, Mallow no tuvo que levantar armas, simplemente ordenó el bloqueo comercial. Las fábricas se detuvieron, las calles quedaron oscuras, los hospitales colapsaron, la gente, que estaba ya muy acostumbrada a la comodidad proporcionada por la fundación, se rebeló contra su propio gobierno, y Corel se tuvo que rendir. Mallow regresó a Terminus como vencedor, fue elegido alcalde, y la fundación había demostrado que podía ganar guerras sin disparar. Durante todos sus viajes, Mallow se encontró con que el imperio aún vivía. Sus estandartes ondeaban, sus arsenales brillaban, pero tras el brillo había decadencia. Los técnicos repetían gestos que no comprendían, las fábricas producían por costumbre y nadie entendía del todo cómo funcionaba lo que defendían. El imperio era un coloso gastado y la fundación era pequeña pero flexible y se preparaba para ocupar su lugar. En medio de la euforia, un rumor inquietante atravesó la crónica. Hari Seldon no había creado una sola fundación, había creado dos, una visible, en términos, y otra escondida, según él, en el otro extremo de la galaxia. ¿Para qué dos? ¿Por qué una en las sombras? Nadie lo sabía, y era el misterio que quedaba sembrado. Con esto, termina el primer libro de la historia. De un exilio de un planeta pobre nació un poder capaz de doblegar reinos sin ejércitos, primero con la religión, luego con la dependencia tecnológica y finalmente con el comercio. Cada crisis de Seldon fue una prueba, y cada prueba un escalón. La enciclopedia era solo un disfraz, el verdadero proyecto era la historia, y su nombre ya estaba grabado en la memoria de la humanidad. Era la Fundación. Suscríbete si quieres saber cómo continúa esta historia con el segundo libro, Fundación e Imperio.